Internacional. Buenas tardes, Carlos Julio, gracias por aceptar nuestro contacto. De este lado está Anibelca Rosario, Joanna Parra, José Manuel Luna Valiente, Giancarlos Vega y Carlos del Pozo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Carlos, y a todos los presentes. Gracias a ustedes por la invitación a participar en este espacio. Carlos, aprovechando tu experiencia en derecho público que abarca diferentes especialidades, esta creación mediante el decreto 453-24 de una empresa minera en República Dominicana, ¿tú crees que esto va en consonancia con lo que está pasando en el mundo, está pasando en América Latina con las mineras? No solo con lo que está pasando en el mundo, más bien nuestra propia Constitución, en toda la parte económica, dígase del artículo 217 hasta el 222, donde se establece ahí el régimen económico del país. Y hay muchos aspectos del neoliberalismo. En ellos se reconoce la iniciativa privada y se sujeta el Estado a la participación en la actividad productiva, Sí. exclusivamente cuando haya una ausencia de esa iniciativa privada o que la misma sea insuficiente. Entonces, ¿entraría el Estado a competir con las empresas que están dedicadas a la actividad minera en República Dominicana? Sí, evidentemente que sí. Eso causa bastante preocupación, ya que esa actividad minera que tiene una regulación mediante ley, hoy por decreto, y con la constitución en sí de una empresa pública a cargo del Estado, evidentemente que en su actividad y funcionamiento diario interviene en ese otro aspecto del sector privado y de todas las empresas dedicadas a la minería a nivel nacional. En América Latina, empresas gubernamentales que se dedicaban a la labor de extracción, se dedicaban a estas operaciones en términos de costo, en términos de competencia contra el mismo Estado. ¿Cómo se ha manifestado eso? Bueno, precisamente el Estado viene descartando esa participación en una empresa y en la actividad minera por el dinamismo que conlleva esa actividad. Se trata de bueno, en sus características, la minería es muy aleatoria, no hay certeza en sí de lo que se obtiene o que la producción sería o no rentable y productiva. Sí. Se trata de una actividad muy onerosa en la cual el Estado tiene que invertir, llevar a cabo un costo enorme económico, del cual no sabe si lo recuperará. Entonces, de ahí el Estado ha pasado más a un rol de interventor, de regulador y no de interventor, como funcionaba antes. De modo que así solo se controla, ya sea el impacto de la mitigación ambiental, el control tributario en sí, y el cumplimiento de todas las normativas así en sentido general. Pero a nivel de empresa, el Estado viene alejándose de esa participación directa en esa actividad. Carlos Julio, Joanna Parra por acá. Qué placer tenerte aquí y hacer esta consulta en un momento donde las tierras raras podrían ser una fuente de recursos y de riqueza para la República Dominicana. ¿Qué tanto necesitaría las mismas tierras raras? Si necesita un ministerio, ¿necesita también alguna legislación diferente a la que ya tenemos sobre minería? Eso habría que estudiarlo, porque ya hay una ley de minería general que regula en sí varias actividades de la minería. Ya el caso de las tierras raras viene siendo una minería especial, pero en sí, para usted excavar y obtener ese asunto del oro verde, como se le denomina también internacionalmente, de igual modo también en esa misma actividad, pues eso conlleva la extracción y la excavación de otros tipos de materiales, puesto que una excavación de 50 a 100 metros hacia abajo, evidentemente que se encontraría con otros tipos de materiales. Y en esa parte, con otras actividades reguladas, así, es donde competiría, quizás hasta deslealmente, con empresas dedicadas exclusivamente a la extracción de otro tipo de materiales.
Bueno, ¿tienes una pregunta, Luna? Adelante. Sí. Hola, buenas tardes, Carlos Julio. Un placer, José Manuel Luna. Buenas tardes. El decreto sobre las tierras raras se refiere específicamente a la exploración y posible explotación en la reserva Ávila, en la provincia de Pedernales, en donde estudios previos que deberán ser completados a más profundidad se identificaron estos 13 de 17 elementos raros que sirven específicamente para la gran industria mundial de la electrónica. O sea, por lo visto está muy, muy específico el ámbito de esta empresa. Sí, de todas maneras habla de tierras raras, pero habla también de minería. Y ya ahí la ambigüedad y la generalidad pueden llegar a otros ámbitos. Y por eso me refería a que para la extracción de las tierras raras, de igual modo también en esas operaciones se extraen otros materiales. Entonces, ¿qué va a suceder con esos otros materiales? Con esos otros minerales o materiales metálicos no metálicos. Eso no se esclarece en el decreto. Evidentemente que hay una nueva regulación que tiene que detallar todo al respecto, pero hay mucha ambigüedad. Y en materia medioambiental, Carlos Julio, esa situación, por ejemplo, el Estado siendo empresa minera en este caso, pero a la vez para la otorgación de los permisos de medio ambiente, esa burocracia, ¿eso tú entiendes que sería también algún obstáculo? Bueno, eso presentaría una situación de competencia desleal, porque fíjese usted cómo podría una institución pública, dígase medio ambiente, dígase Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría especializada en materia de medio ambiente, fiscalizar y controlar y sujetar al cumplimiento de toda la normativa a otra empresa estatal. Y a nivel también de la comercialización. O sea, el mismo Estado puede sujetar a esa venta o compra de esos materiales que él mismo extrajo, dadas las facilidades a nivel impositivo del propio Estado. Pero, por ejemplo, Carlos Julio, ¿no se aplicaría la misma lógica? Por ejemplo, el Estado tiene un banco, un ejemplo, el de reservas, y que está compitiendo, ¿verdad?, en el mercado. Entonces, no podría hacerse el mismo razonamiento, guardando las debidas diferencias. Bueno, aquí hay recursos que se explotan a nivel privado, pero yo creo una empresa que es del Estado para que también la explote y se supone, digo yo, que se ha de acoger a la normativa general en términos de minería y de explotación en el país. Sí, pudiera aplicarse en principio ese mismo análisis. Sin embargo, las mismas características de la industria y la actividad minera, que son aleatorias, que se trata de recursos finitos, de que se trata de una actividad muy onerosa, que conlleva una inversión en infraestructuras, tecnologías, maquinarias, es sumamente peligrosa desde el punto de vista del impacto ambiental que genera y a nivel también laboral, con todo el personal que se vea involucrado. Entonces, todo eso, cuando se contrasta con los fines generales del Estado, que son esa satisfacción plena de los derechos así de todas las personas y ese interés colectivo, ahí es donde dicen, bueno, si el Estado tiene alguna cantidad para hacer inversiones así de esa magnitud, mejor que priorice en otras cuestiones mucho más esenciales. Y que no entonces se aventure con una actividad que no tiene esa misma rentabilidad garantizada, ni hay certeza sobre lo que se obtiene. Bueno, pues Carlos Julio Martínez, abogado especialista en Derecho Público, gracias por este contacto y estar con nosotros aquí para los oyentes orientándonos sobre este tema que ha generado pues el decreto 453-24. Gracias a todos ustedes, un placer. Bueno, seguimos.